Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Emiliano Zapata. Indudablemente, Emiliano Zapata fue un gran líder revolucionario mexicano, un mítico revolucionario, podríamos decir. Además, fue conocido por su defensa de los intereses del campesinado. Por otra parte, es indudable también que a lo largo de la historia ha habido múltiples movimientos revolucionarios protagonizados por las clases más desfavorecidas, a menudo campesinos y trabajadores que decidieron presentar una resistencia ante lo que consideraban un trato injusto por parte de sus dirigentes, en muchos casos una resistencia armada. También en muchos países del centro y el sur de América se han protagonizado múltiples conflictos, entre ellos la Revolución Mexicana, en contra del Porfiriato, periodo en que México estuvo bajo el control militar de Porfirio Díaz. Una de las figuras más destacadas de dicha revolución fue Emiliano Zapata, el cual a lo largo de su vida realizó diferentes reflexiones sobre distintos aspectos de la realidad de su tiempo. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases. La primera es la que dice: la tierra es para quien la trabaja. Efectivamente, consideraba que los campesinos mexicanos tenían el derecho de reclamar lo que les correspondía justamente y que no tenían que ser explotados en el trabajo del campo, cosa que sucedía continuamente en los campos mexicanos. Por otra parte, también en otra de sus frases remarca este tipo de ideas, ya que dice: quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Por tanto, diríamos que Zapata proponía liberarse y obedecer a lo que se considerara correcto y digno. En definitiva, en los tiempos en que vivió Emiliano Zapata, el maltrato hacia las clases bajas era algo muy frecuente y muy habitual, por desgracia. También en otra de sus frases famosas o muy conocidas dice Zapata: perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona nunca. Diríamos que la ruptura de la confianza era una de las peores cosas que podían suceder desde el punto de vista, desde el criterio de Emiliano Zapata. Aunque, por supuesto, esta frase habría que ponerla entre comillas, porque diríamos que sobre todo el que mata provoca mucho más daño que el que traiciona, en cierto sentido, y el que roba pues también, podríamos decir. También él consideraba que era importante rebelarse contra cualquier tipo de opresión, y por eso dice lo siguiente en una frase en la que afirma: el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen. En definitiva, lo que quiere decir es que tenemos derecho a una plena libertad de acción, las personas, pero si nos conformamos con lo que tenemos y no hacemos nada por cambiarlo, pues tampoco tenemos derecho a quejarnos de ello, según su valoración de la realidad, según su interpretación. También, pues él estaba en contra de cualquier tipo de ignorancia, del oscurantismo, etc., y por eso dice lo siguiente: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Por lo tanto, diríamos que él buscaba alternativas justas a la explotación que había en su tiempo, y quería que se produjera un cambio laboral, un cambio social, un cambio político muy considerable en el México en el que él vivió. Por otra parte, también él reconocía que había pues un sistema de explotación basado sobre todo, a su juicio, en la burguesía, y por eso dice: el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que nadie participa en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón. Y por lo tanto, pues está poniendo el foco claramente en la parte de la población rica de México que, según él, robaba el trabajo de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores en general, y eso para él pues había que cambiarlo de una manera rápida e inmediata, con una actitud revolucionaria o con una revolución. Por otra parte, también él, pues antes de la Revolución Mexicana, luchó contra el porfiriato, como ya comenté al principio de este vídeo, y pues luchó también contra la dictadura del porfiriato y cualquier tipo de gobierno opresor. Y por eso dice en la siguiente frase, o párrafo más bien, dice el propio Zapata: el pueblo mexicano pidió, como piden,
los pueblos cultos pacíficamente en la prensa y en la tribuna el derrocamiento de la dictadura, pero no se le escuchó. Se le contestó a balazos, a culatazos y caballazos, y solo cuando repelió la fuerza con la fuerza fue cuando se oyeron sus quejas, y el tirano, o mismo que la comparase de otra manera, se vio vencido y contemplaron al pueblo vencedor. En definitiva, lo que quiere decir con este párrafo, pues es que al final el poder de la fuerza en muchas ocasiones es lo único que sirve para eliminar cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de tiranía, podríamos decir. También, por supuesto, él recibió muchísimas críticas por parte de sectores de la población mexicana, especialmente de los sectores lógicamente más acaudalados, y en una de sus frases pues critica este tipo de rechazo por parte de unos estratos de la sociedad mexicana, y dice: los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Efectivamente, porque se pretende luchar para cambiar las cosas que son injustas, y en México había muchísimas situaciones injustas y él quería cambiarlas radicalmente para hacerlas justas, lógicamente. Por otra parte, él se caracterizaba, Emiliano Zapata, por decir las cosas claras y decir la verdad de lo que él consideraba o pensaba. Y en esta frase, pues así lo manifiesta también. Dice: voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Por lo tanto, aunque él reconocía que decir las verdades es una tarea bastante complicada, bastante difícil, pues estaba convencido de que era lo que había que hacer y que era algo que merecía la pena decirlo para vivir de manera coherente con nosotros mismos. En ese sentido, pues él obraba de una manera coherente y justa. En otra de las frases dice Emiliano Zapata lo siguiente: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. En ese sentido es una frase muy reveladora, porque incita a una lucha continua y constante y perseverante para conseguir que haya pues un Estado mexicano justo, solidario, que no explote a ningún trabajador. Se refiere, claro, lógicamente a los empresarios mexicanos, a los poderosos, la gente poderosa en México que contrata trabajadores y luego los explota. Y eso pues es una constante de sus planteamientos. Ciertamente, pues esto él lo repetía y también decía otras cosas similares. Por ejemplo, cuando señala: yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Efectivamente, él consideraba que estaba haciendo lo correcto en su lucha revolucionaria, y la estima y la lealtad, por ejemplo, junto con otras virtudes éticas o con otros valores éticos, era lo que le daba más fuerza y más energía para seguir en esa lucha, que era una lucha compleja, complicada, difícil, pero pues él consideraba que era lo correcto, y lo era realmente. Por otra parte, también había una serie de motivaciones de Zapata en la revolución, porque intentaba, diríamos, conseguir una situación vital de los mexicanos que respetara sus derechos básicos, o que los afianzara o los afirmara, en cierto sentido. Y por eso, en otro párrafo dice lo siguiente, el propio Zapata: el campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación, y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Se lanzó a la revuelta, dice Zapata, no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un hogar dichoso y un porvenir de independencia. Independencia en todos los sentidos, en el sentido de la libertad individual y en el sentido también de la, digamos, confianza en el propio gobierno del Estado mexicano, que va a asegurar sus derechos reales y que va a apoyarlo en sus iniciativas, etc. Por tanto, desde esa perspectiva, pues estaba claro que era lo que había que hacer en su tiempo, y él se lanzó a ello con toda su fuerza, con toda su energía. Por otra parte, también él pues era capaz, además de negociar,
Y, por ejemplo, en esta frase esto se expresa de alguna manera cuando dice: ruega usted y a todos sus secuaces se dirijan a la cabeza y no a los pies para arreglos de paz, ya que en cualquier tipo de diálogo o negociación Zapata insistía en que había una necesidad de negociar, sobre todo con el presidente y vicepresidente de la República Mexicana, y así lo intentó, y por eso pues lo afirma. En ese sentido, pues una de las insignias de Zapata, y es lo que pretendía alcanzar con su revolución, era precisamente libertad, justicia y ley. Y también pues a veces criticó a los medios, a los periódicos, etcétera, de su tiempo, porque consideraba que no apoyaban suficientemente su causa revolucionaria. Y por eso en esta frase dice lo siguiente, Zapata: mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrompida de la Ciudad de México. Claro, él consideraba que una prensa libre, una prensa responsable, una prensa que dijera siempre la verdad, jugaba un papel importantísimo en relación con los movimientos sociales que buscan la justicia, como era su caso, y por lo tanto él pues deseaba que hubiera una actitud de los medios, una actitud de la prensa adecuada a sus intereses y sobre todo a lo que él defendía, que era la justicia en México. Y consideraba que eso no era realmente así, porque era objeto a veces de calumnias, de malentendidos, de ambigüedades, etc. Y también en relación con la paz, pues él consideraba que había que alcanzarla en México, y por eso dice lo siguiente, Emiliano Zapata: la paz solo puede restablecerse teniendo por la base la justicia, por palanca y sostén la libertad y el derecho, y por cúpula de ese edificio la reforma y el bienestar social. Entonces, diríamos que estaba abogando pues la necesidad de tener pues un cierto estado social de derecho, en cierto sentido. Diríamos que también buscaba un estado del bienestar, a su manera, pero ya un estado del bienestar, de tal manera que todos los mexicanos tuvieran asegurados sus derechos fundamentales, sus derechos básicos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho pues, a una asistencia sanitaria, el derecho a la educación, que son las palancas de cualquier estado, diríamos, de derecho y de cualquier, diríamos, reforma democrática o bienestar general de toda la población. En definitiva, él buscaba claramente el bien común. Por lo tanto, también él criticó mucho el trato vejatorio que se daba a los campesinos en México, que era propio de una época antigua, de una actitud feudalista y también del vasallaje, como el que existía, por ejemplo, en la Edad Media, y eso tenía que desaparecer radicalmente. Por lo tanto, es entendible que dijera lo siguiente: la posición del hacendado respecto de los peones es enteramente igual a la que guardaba el señor feudal, el barón o el conde de la Edad Media respecto de sus siervos y vasallos. Por lo tanto, son planteamientos que siguen la línea del estado de bienestar que actualmente existe en los países occidentales, en general, en pleno siglo XXI todavía, y durante el siglo XX también, aunque con riesgos de que eso tenga dificultades de seguir existiendo, el estado del bienestar, me refiero. Por lo tanto, también él pues daba ánimos a sus seguidores en la revolución que él desarrolló, y pues así lo dice, pues porque considera que hay una necesidad de luchar por lo que pensamos que es justo, por mucho que pueda costar muchísimos esfuerzos, con la finalidad clara de hacer un mundo realmente mejor, un mundo justo para todos. Y por eso lo dice de forma muy explícita el propio Emiliano Zapata cuando señala lo siguiente: cumplid con vuestro deber y seréis dignos, defended vuestro derecho y seréis fuertes, y sacrificaros si fuere necesario, que después la patria se alzará satisfecha sobre un pedestal inconmovible y dejará caer sobre vuestra tumba un puñado de rosas. Por lo tanto, con estas frases, Zapata remarca la necesidad de esa lucha revolucionaria por la justicia. Por otra parte, él con la revolución y con el levantamiento armado que eso supuso también por parte de Zapata, no buscaba su beneficio personal, conseguir riqueza para él, sino que lo que pretendía
era fines, diríamos, de justicia social para todos los mexicanos, y por eso lo dice también de forma muy clara. Yo me he levantado no por enriquecerme, sino para defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo mexicano honrado, y estoy dispuesto a morir a la hora que sea, porque llevo la pureza del sentimiento en el corazón y la tranquilidad de la conciencia. Como se puede ver, estos planteamientos son planteamientos reflexivos, y realmente pues él consideraba que era lo que había que hacer de una manera inexorable para cambiar las condiciones de vida de muchísimos mexicanos que malvivían por la explotación en el trabajo en su tiempo. Por lo tanto, diríamos que sus propósitos eran loables. Incluso lo dice de forma más clara, considerando y valorando la mala repartición de la riqueza en México en aquella época, y así lo expresa en otro de sus párrafos. Dice: unos cuantos centenares de grandes propietarios, señala Zapata, han monopolizado toda la tierra laborable de la República. De año en año han acrecentado sus dominios, para lo cual han tenido que despojar a los pueblos de sus campos comunales y a los pequeños propietarios de sus modestas heredades. Y eso era algo totalmente ilegal, injusto, y que perjudicaba muchísimo al campesinado en general y a gran parte de los mexicanos. Por lo tanto, pues había que tomar acciones para cambiar esa situación económica desastrosa que padecían muchos mexicanos. De hecho, en otra de sus frases dice Zapata lo siguiente: la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos, porque eso es lo correcto, lo justo, lo legal y lo igualitario, indudablemente, y por lo tanto Zapata insiste en ello. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.